Un saludo especial para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente importante e interesante. Es básicamente hablar de la mayoría de nosotros. Vamos a hablar del mestizaje en la colonia americana. ¿Qué es el mestizaje realmente? Bueno, se conoce como mestizaje el proceso de mezclas que se da entre diferentes grupos étnicos, culturales o raciales. Su resultado es la aparición de nuevos genotipos y nuevas tradiciones culturales, a los que se conoce como mestizos. A lo largo de la historia, el término mestizaje se utilizó principalmente para describir la mezcla genética y cultural que ocurrió durante la colonización europea en América, África y Asia. En ese contexto de violencia e imposición, los mestizos constituyeron una categoría social que tenía una connotación negativa y discriminatoria. Es un sentido más amplio. El mestizaje puede referirse también a la interacción y fusión de culturas tradicionales, costumbres y prácticas sociales entre diferentes grupos étnicos o raciales. Esto puede incluir matrimonios interraciales, la adopción de prácticas culturales de otros grupos y la creación de nuevas identidades y formas de expresión cultural. El concepto de mestizaje está estrechamente vinculado con el de la raza, ya que ambos implican la clasificación de la humanidad en grupos según características físicas que se transmiten en forma hereditaria. Durante siglos se divulgó la idea errónea de que existían razas más evolucionadas que otras y se estableció una división entre razas puras y razas mixtas o mestizas. Esta categorización fomentó diferentes formas de violencia, discriminación y racismo. Unas de las características del mestizaje se encuentran el concepto histórico. El concepto de mestizaje se consolidó con los procesos de colonización y conquista europea en el mundo, aunque estos encuentros generaron uniones interraciales, también estuvieron marcados por la violencia y la discriminación. Impacto demográfico y genético. La unión de personas de diferentes orígenes generó una gran diversidad genética en el mundo. Esto significó la mezcla de elementos físicos como tonos de piel, rasgos faciales, pigmentación del cabello y otras características genéticas. El cambio cultural. El mestizaje también llevó a la mezcla de tradiciones culturales, idiomas, religiones, costumbres y prácticas sociales. Esto generó nuevas identidades culturales y formas de expresión que combinan elementos de las culturas originales. Identidad y pertenencia. Para las personas mestizas, la identidad puede ser compleja y multifacética. Ellas pueden identificarse con múltiples culturas y grupos étnicos, y su experiencia puede reflejar tanto las oportunidades como los desafíos de la integración y la diversidad cultural. Mestizaje contemporáneo. En la actualidad, en sociedades cada vez más globalizadas y multiculturales, el mestizaje sigue ocurriendo a través de migraciones, matrimonios internacionales, interacciones culturales y la creación de nuevas formas de identidad social y cultural. Debate sobre el concepto de mestizaje. Las uniones entre grupos de distintos orígenes étnicos o geográficos existieron a lo largo de toda la historia en diferentes partes del mundo. Sin embargo, el concepto de mestizaje se usa para hablar especialmente de la unión de personas de origen europeo con personas nativas durante la colonización de América, Asia y África. En la actualidad, este concepto es cuestionado dentro del ámbito académico por varias cuestiones. Una de ellas es el origen colonial y carga histórica. El concepto de mestizaje tiene sus raíces en el periodo colonial, donde la mezcla entre europeos y pueblos indígenas se dio en un contexto de dominación y explotación. Algunos críticos argumentan que el término refleja una visión simplificada y romantizada de la historia, obviando las relaciones desiguales de poder y el sufrimiento asociado con la colonización. 2. Ocultamiento de la diversidad étnica. Muchas veces el término mestizaje se centra en la mezcla entre europeos e indígenas, dejando de lado otras formas de mestizaje, como la mezcla con africanos o asiáticos y la diversidad étnica dentro de América Latina. Esto puede contribuir a invisibilizar identidades y experiencias diferentes dentro de las sociedades mestizas.
3. Uso político y cultural. En algunos contextos, el concepto de mestizaje ha sido utilizado políticamente para promover una narrativa de unión nacional y de superación de las divisiones étnicas. Sin embargo, esto también puede minimizar las desigualdades persistentes basadas en el origen étnico y cultural. En consecuencia, diferentes grupos académicos y activistas han propuesto enfoques alternativos para abordar la diversidad étnica y cultural, especialmente en América Latina. En este sentido, se ha ido consolidando el uso de otros conceptos como multiculturalidad e interculturalidad. Con ellos se busca promover el reconocimiento de las identidades específicas de cada grupo étnico sin enfatizar necesariamente en la mezcla como único punto de referencia identitario. Mestizaje en América. El mestizaje en América fue un fenómeno fundamental en la historia del continente que tuvo lugar durante los siglos de la conquista y la colonización española, marcados por la violencia. Además de involucrar a sociedades de origen europeo y americano, incluye a sociedades africanas por el comercio translativo de esclavos. Su consecuencia fue la confrontación de una sociedad colonial dividida en castas, categorizando bajo un concepto de pureza racial que privilegiaba a la población de origen europeo por sobre la de origen americano y africano. En ese sentido, la sociedad colonial establecía diferentes categorías de mestizos según el origen étnico de su ascendencia. Mestizo, descendiente de una persona indígena y una española. Mulato, descendiente de una persona africana y una española. Sambo, descendiente de una persona africana y un indígena. Por otro lado, la imposición de la cultura y los valores europeos a través de la evangelización buscó controlar a las poblaciones nativas y a los esclavos africanos. Sin embargo, muchos grupos indígenas y africanos mantuvieron sus costumbres y su identidad a través de diferentes prácticas, muchas veces combinadas con elementos europeos. Mestizaje en Asia. La llegada de los europeos a Asia en los siglos XVI y XVII, especialmente de portugueses, holandeses, británicos, españoles y franceses, dio lugar a un proceso de mestizaje. Al igual que en América, la colonización y la presencia europea implicaron la imposición de relaciones desiguales marcadas por jerarquías raciales y sociales. Sin embargo, la colonización europea en Asia tuvo características distintas. Mientras que en América se proponía conquistar territorios, en Asia el objetivo era controlar las rutas comerciales. Por esta razón, los colonizadores fundaron enclaves comerciales e impusieron gobiernos indirectos. Su presencia, si bien fue disruptiva y modificó sustancialmente las relaciones de la época, tuvo un impacto menor que en América en la supervivencia de las sociedades nativas. En Asia, la experiencia de los mestizos variaba considerablemente según el contexto regional. En algunos casos, los mestizos tenían un estatus legal y social especial y ocupaban una posición intermedia entre los colonizadores europeos y las poblaciones locales. En otros, eran discriminados o marginalizados. Y bueno, las políticas coloniales y las actitudes raciales de los colonizadores europeos influían significativamente en estas dinámicas. Mestizaje en África. En el caso de África, el mestizaje estuvo influenciado por diferentes olas de migración, comercio y colonización, y también esclavitud. Antes de la llegada de los europeos, África tenía extensas redes comerciales, tanto dentro del continente como fuera de él, con regiones como Medio Oriente, Asia y Europa. Estos contactos llevaron a que se produjera el mestizaje entre diferentes grupos étnicos y culturales. Desde el siglo XV, los portugueses establecieron puestos comerciales a lo largo de la costa africana, lo que generó el mestizaje entre europeos y africanos en áreas como Cabo Verde, Guinea-Bissau y Angola. En el siglo XVI, el comercio transatlántico de esclavos implicó el traslado forzado de millones de africanos hacia América. Allí los africanos se mezclaron con europeos e indígenas, crean poblaciones mestizas. Por otro lado, en Sudáfrica, la llegada de holandeses, británicos y otros europeos a partir del siglo XVII llevó al mestizaje con las poblaciones locales. Los Colouriets mestizos en Sudáfrica son el resultado de la mezcla entre europeos, africanos e indios. En la costa de África Oriental, los contactos prolongados con comerciantes árabes y persas
resultaron en una población mixta conocida como Swahili, que combina elementos africanos y árabes en su cultura, lengua y religión. Todas las personas mestizas deben de sentirse realmente orgullosas de ser lo que son. No podemos cambiar la historia, no podemos retroceder el tiempo, ni mucho menos podemos hacer que eso cambie y tratar de engañarnos a nosotros mismos y engañar a otras personas em, de que esto se va a poder remover. No se puede remover por dos simples razones. La historia no se modifica, los hechos no se corrigen y por otro lado, somos la consecuencia de la colonización. Por nuestras raíces corre sangre indígena, pero también sangre española. Gracias a la colonización, los brasileños hablan portugués y el resto de países habla castellano. Algunos países como Bolivia, Perú, Colombia y muchos otros países conservamos las lenguas indígenas y todavía podemos ver a estos indígenas, 100% indígenas, pero también en la mayoría indígena, pero por otra parte hablando el castellano, sea porque lo aprendieron o sea porque también sean mestizos, pero su crianza fue más al estilo indígena. Nos sentimos orgullosos porque sabemos que nuestros indígenas pelearon por lo de ellos, que hoy es nuestro. No solamente son los indígenas los que llevan mérito, sino también los africanos, los morenos, esclavos que fueron cruelmente torturados por los blancos. Yo digo que hoy en día el racismo es algo tan inútil y más en un país como Colombia. ¿Por qué? El racismo es tan inútil y tan ignorante que no sabemos que aquí en Colombia, antes de todos nosotros estar, habían negros trabajando, morenos, y que nosotros convivimos con los morenos. Si los españoles no hubieran venido aquí, nosotros podríamos haber sido morenos o indígenas. Entonces es algo que me parece inútil. Esa idea de la supremacía racial al estilo Hitler y que en países como América Latina y como en todo lado se tenga ese pensamiento de que los blancos están por encima de los negros es algo inútil. Porque en primer lugar nadie está por encima de nadie. Todos somos humanos. Todos nacemos y morimos. Que otros tengan más oportunidades, más suerte, más cosas, eso es algo muy difícil y muy distinto. Pero todos somos humanos, o no, la mayoría somos humanos. Tenemos dos piernas, una cabeza, dos ojos y somos físicamente iguales. Todo va en el pensamiento y en todo lo que quisiéramos realizar y lo vamos a proponer. Todo va en la fe, todo va en el esfuerzo y todo va en la disciplina. Yo y todos nosotros sentimos, o bueno, por lo menos me siento orgulloso de ser mestizo y de ser lo que racialmente soy. Colombia es un país multicultural, desde San Andrés hasta la Amazonía, y eso es lo que nos hace un país tan especialmente distinto y único en el mundo. Los invito a que dejemos el racismo a un lado, que nos volvamos tolerantes, pero ante todo aprendamos de historia y que en realidad, antes de ser realista, conozcamos todo lo que los morenos vivieron antes de estar aquí, donde están. Que los morenos no pueden, ya el mundo y el tiempo nos ha dado la razón de que un moreno es igual
a un blanco y todo lo pueden realizar. No siendo más, hasta la próxima.